Bueno, ahí empecé a grabar. Largamos. Un arquero de 60 kilos está de pie en reposo sobre hielo, sin fricción. Dispara una flecha de 0,5 kilogramos horizontalmente a 50 metros por segundo. ¿Con qué velocidad el arquero se mueve sobre el hielo después de disparar la flecha? ¿Por qué se va a mover sobre el hielo? Se va a mover sobre el hielo por el principio de acción y reacción, ¿sí? Entonces, lo primero que debemos analizar, ¿sí? Es, a ver, chat. Bien, lo primero que debemos analizar es la cantidad de movimiento horizontal total del sistema antes de disparar la flecha, ¿sí? Nosotros tenemos acá un arquero, ¿sí? Al revés, bueno, ya está. El arquero pesa 60 kilos. La flecha pesa medio kilo, ¿sí? Bien. Lo que nos pide es con qué velocidad el arquero se mueve sobre el hielo después de disparar la flecha. La cantidad de movimiento horizontal total del sistema después de disparar la flecha también es cero. Entonces elegimos la dirección de disparo de la flecha como la dirección en X positivo, ¿sí? Y nos da una velocidad final de 50 metros por segundo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es simple, vamos a plantear la fórmula de M1 por B1 más M2 por B2 igual a 0. ¿Sí? Y de acá lo que vamos a necesitar es B1. Vamos a despejar eso. B1 me va a quedar menos M2 sobre M1 por B2. Entonces tenemos la masa 2, que es 0,5 kilogramos, sobre la masa 1, que son 60 kilogramos, por 50 metros por segundo. Eso me va a dar la velocidad. Kilo con kilo se van, 0,5 son 25 dividido 60. Nos va a dar negativo menos 0,42. ¿Por qué nos va a dar negativo? Por lo siguiente, porque nosotros utilizamos un sistema de coordenadas así, ¿sí? Donde la flecha salía hacia el positivo. Como el movimiento que va a tener el arquero va a ser para allá, en el sentido negativo, vamos a tener que 0,42 metros por segundo van a ser negativos. ¿Sí? A ver, Adrián. Acá. Bien, yo después les mando la foto al grupo.
Bueno, bien, vamos al otro. El otro dice, en una prueba de choque, un automóvil de 1500 kilogramos de masa choca con una pared. Las velocidades inicial y final del automóvil son velocidad inicial menos 15 metros por segundo, velocidad final 2,6 metros por segundo. Si la colisión dura 0,150 segundos, o sea, 0,15 segundos, encuentre el impulso causado por la colisión y la fuerza promedio ejercida por el automóvil. ¿Sí? Bueno. ¿Por qué son negativas ahí, profe? Las velocidades. ¿A dónde? ¿Por qué son negativas, digo, las velocidades ahí? ¿La velocidad en el ejercicio anterior? No, en este. ¿No son negativas? Sí, la velocidad inicial es negativa porque arranca, digamos, en contra del eje que lo tomamos como punto de referencia, un eje de coordenadas, que en este caso va a ser en la zona de impacto. ¿Cómo arranca? O sea, toma el eje donde chocó. Claro. Y como arranca de izquierda hacia derecha, va a estar en la zona negativa, digamos. ¿Me explico, Iván? Sí, quedó claro, gracias. ¿Por qué? Bien. Entonces vamos a ir poniendo los datos. ¿Sí? La masa del automóvil igual a 1500 kilogramos. La velocidad inicial menos 15 metros por segundo. La velocidad final, que va a ser igual a 2,6 metros por segundo. Y un tiempo que me dice que la colisión va a durar 0,15 segundos. Lo que tenemos que averiguar nosotros es el impulso. Pero bueno, antes que nada nosotros vamos a calcular la P inicial, que es la masa por la velocidad inicial, que son 1500 kilogramos por menos 15 metros por segundo. Eso me va a dar igual a menos 2,25 por 10 a la cuarta kilogramos sobre centímetro. La P final va a ser igual a masa por velocidad final, que va a ser 1500 kilogramos por 2,6 metros sobre segundo. Eso nos va a dar igual a 0,39 por 10 a la cuarta kilogramos sobre segundo. ¿Estamos? Y bueno, para calcular el impulso, lo primero que vamos a hacer es ir a la fórmula
reemplazar. Nosotros tenemos PF, PI. ¿Sí? Si hacemos esto, nos va a dar 2,64 por 10 a la cuarta kilogramos sobre segundo. ¿Sí? Lo único que hicimos fue reemplazar PF menos PI y listo. Bien. Y el otro punto nos pide la fuerza promedio ejercida por el automóvil. La fuerza promedio ejercida por el automóvil va a ser igual a delta P sobre delta tiempo. Reemplazamos los dos casos, ¿sí? 2,64 por 10 a la cuarta sobre 0,15 segundos. Este con este se va, nos va a dar 1,76 por 10 a la 5, a la quinta, perdón, newton. Ahí mandé al grupo los primeros dos ejercicios. Bueno, bien, vamos a otro. Estos problemas no están en el apunte, ¿sí? Yo los saco de otros, ya sea de YouTube o de los libros. Lo bueno es que ustedes vayan haciendo lo del apunte para ir ganando, ¿no es cierto?, confianza en cuanto a los ejercicios. Bien. Vamos con otro de un automóvil. ¿Estamos? Un automóvil de 1800 kilogramos detenido en un semáforo es golpeado por la parte trasera por un automóvil en movimiento. Si el auto más pequeño se movía 20 metros por segundo antes de la colisión, ¿cuál es la velocidad de los automóviles unidos después de la colisión? ¿Sí? Bien. Lo primero que vamos a analizar es la magnitud de la cantidad de movimiento total del sistema. Antes de la colisión,
es igual a la del automóvil más pequeño. ¿Por qué? Porque es el único que está en movimiento. ¿Sí? El grande está en reposo. ¿Estamos? Vamos a plantear ahora, como siguiente paso, la cantidad de movimiento inicial del sistema. ¿Sí? Como planteamos antes, voy a cambiar la fibra. ¿Sí? ¿Qué reemplazamos? A ver, un segundito que tengo una duda acá y ya lo veo. Bueno, en este tipo de colisión se visualiza con facilidad y se puede predecir que después de la colisión ambos automóviles se moverán en la misma dirección que la del automóvil en movimiento, ¿sí? Ya que había uno parado, había uno estacionado en el semáforo, entonces ¿qué pasa? El otro viene y lo choca de atrás. Ya que el automóvil en movimiento solo tiene la mitad de masa que el automóvil fijo, se espera que la velocidad final de los automóviles sea relativamente pequeña. ¿Sí? Entonces, identificamos el sistema de dos automóviles como aislado y aplicamos la aproximación de impulso durante el intervalo de tiempo de la colisión. La frase quedan unidos pide clasificar la colisión como perfectamente inelástica. ¿Sí? Entonces, hacemos la cantidad, evaluamos la cantidad inicial del sistema, la cantidad de movimiento inicial del sistema. ¿Sí? Como dijimos, el automóvil que se mueve tiene la mitad de la masa que el automóvil fijo. ¿Sí? Entonces lo que planteamos es lo siguiente. 900 kilogramos por 20 metros por segundo es igual a 1,8 por 10 a la cuarta kilogramos sobre segundo. Y la cantidad de movimiento final del sistema, para este caso, vamos a tener los 1800 más los 900. Entonces vamos a tener 2700. Entonces acá decimos 2700 kilogramos, velocidad final. ¿Estamos? Bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser igualar y de ahí vamos a despejar esto. Me va a quedar velocidad final, va a ser igual a cantidad de movimiento inicial sobre M1 más M2. 1,8 por 10 a la cuarta sobre la suma de las dos masas
vamos a tener que la velocidad final es 6,67 metros sobre segundo. ¿Se entendió el paso a paso? Bien. Bien, vamos a otro más. Bueno, este dice que un bloque de masa M1 igual a 1,6 kilogramos, inicialmente móvil hacia la derecha, con una rapidez de 4 metros por segundo, sobre una pista horizontal sin fricción, y toca con un resorte unido a un segundo bloque de masa M2 de 2,1 kilogramos. Inicialmente se mueve hacia la izquierda con una rapidez de 2,5 metros por segundo. La constante del resorte es de 600 newton metros. Hay 3 puntos que nos piden. Vamos a empezar por el primero, que nos dice encuentre la velocidad de los bloques después de la colisión, o sea, la velocidad final. Lo primero que vamos a hacer va a ser un esquema un poquito. Acá Iván también, en este caso, se toma la velocidad inicial en menos 2,5. ¿Por qué? Porque va para allá, ¿ves? Va en ese sentido. Claro, y la otra está positiva. Claro, la otra es de 4 metros por segundo. Este es el resorte. Y acá vamos a hacer el otro esquema, que es ya colisionado. Bueno, para empezar con este,
lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya que la fuerza del resorte es conservativa, ¿sí? La energía cinética en el sistema no se transforma en energía interna cuando comprimimos el resorte, ¿sí? Entonces se ignora cualquier sonido hecho cuando el bloque golpea el resorte, ¿sí? Entonces es una colisión elástica. Empezamos a analizar la cantidad de movimiento del sistema, ¿sí? ¿Con qué fórmula? Con la siguiente. M1, P1 I igual a M2, V2, perdón, más M2, V2I va a ser igual a M1, V1, F más M2, V2, F. ¿Sí? Entonces ahora vamos a sustituir los valores que ya tenemos, ¿sí? La masa 1 la tenemos, 1,6. La velocidad inicial 1, 4 metros por segundo. La masa 2, que vale 2,1 kilogramos. La velocidad 2 inicial menos 2,5 metros por segundo. Las masas no varían, entonces tenemos 1,6 kilogramos por 3 metros por segundo más masa 2, 2,1 B2F. Estamos, si nosotros resolvemos los términos, vamos a llegar a lo siguiente. 1,15 kilogramos sobre segundo va a ser igual a 1,6 kilogramos velocidad final más 2,1 kilogramos velocidad final también. Solo resolvimos y aplicamos distributivo. Y como dijimos que la colisión es elástica, vamos al siguiente paso. B1I menos B2I igual a menos B1F menos B2F. Vamos a reemplazar acá. Tenemos todos los datos. Reemplazamos. 4 menos 2,5 igual a 6,5 metros por segundo igual a menos velocidad 1 final menos más B2F. Lo único que hicimos fue resolver esto, darle este valor e igualarlo a este otro término de acá. ¿Estamos? Bien.
Lo que tenemos que calcular nosotros son estos términos de acá. ¿Estamos? Bien. Entonces, de acá lo que vamos a plantear va a ser lo siguiente. 10,4 kilogramos. Metro sobre segundo. Igual a menos S1,6 más 1,6 Lo único que hicimos acá fue multiplicar los dos términos por 1,6. ¿Para qué? Para darle... Ahora vamos a ver el resultado que nos va a dar. Estamos entonces cuando resolvemos eso, yo acá lo pongo chiquito y ya estamos casi terminando este. Nos va a quedar 11,55 kilogramos sobre segundo igual a 3,7 kilogramos B sub 2F. ¿Sí? Entonces cuando ahora lo que vamos a hacer es despejar ese B sub 2F, que va a ser así. B sub 2 final igual a 11,55 kilogramos sobre segundo sobre 3,7 kilogramos. Eso nos va a dar el valor de B sub 2F, que lo estábamos buscando. Nos da 3,12 metros sobre segundo. Después, si queremos, corroboramos y tenemos el valor de B sub 1F también. ¿Estamos? Bien. Ya seguimos con el siguiente punto. Bueno, vamos al siguiente punto. El siguiente punto nos va a decir lo siguiente. En el mismo ejercicio, ¿no? Nos dice, durante la colisión, en el instante en el que el bloque 1 se mueve hacia la derecha con una velocidad de 3 metros por segundo, determine la velocidad del bloque 2. Bien.
Entonces, ya que la cantidad de movimiento y la energía mecánica del sistema de dos bloques se conservan durante toda la colisión para el sistema de dos bloques, y dijimos que la colisión se clasifica como elástica para cualquier instante del tiempo al final. Entonces, elegimos el instante final cuando el bloque 1 se mueve con una velocidad de 3 metros por segundo. ¿Estamos? Lo que hacemos, planteamos la ecuación, ¿sí? Y la volvemos a plantear. M1, V1, I más M2, V2, I igual a M1, V1, F más M2, V2, F. ¿Estamos? ¿Qué es lo que hacemos ahora? Esto es muy simple. Volvemos a sustituir los valores. Me va a quedar 1,6 kilogramos por 4 metros por segundo más 2,1 kilogramos por menos 2,5 metros por segundo igual a 1,6 kilogramos por 3 metros por segundo más la masa 2, 2,1 por la velocidad final. Resolvemos esto, resolvemos hasta acá. Llegamos a que B sub 2F va a ser igual a menos 1,74 metros por segundo. ¿Qué significa esto? El bloque 2 todavía se va a mover hacia la izquierda en el instante en que se considera. ¿Estamos? Bien. Y el punto C de este mismo ejercicio nos dice: determine la distancia que se comprime el resorte en dicho instante. Siempre cuando decimos instante hablamos de la colisión. ¿Sí? Bien. Para el sistema de resorte y los dos bloques no hay fricción ni otras fuerzas conservativas que actúen dentro del mismo. Entonces el sistema se clasifica como aislado, sin fuerzas no conservativas en acción. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Elegimos la configuración inicial del sistema como la existente inmediatamente antes de que el bloque 1 golpee el resorte. Y la configuración final cuando el bloque 1 se mueve hacia la derecha, 3 metros por segundo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser, a este punto, plantearlo desde la ecuación de conservación de energía mecánica. ¿Sí? Borramos acá. Y vamos. No hay fecha de parcial, ¿o sí, profe, todavía? Nosotros nos han dicho que el 4 de noviembre tenemos que entregar las notas. O sea que va a ser la semana anterior. Sí. Dale, gracias. Siempre y cuando no tengamos para recuperar.
porque ahí se nos va a complicar. De todas maneras, el parcial práctico, ponele, estuvieron muy bien, que yo los felicite ya. El parcial teórico, ¿cómo les fue a todos? No les pregunte. ¿Les aprobaron muchos? ¿Qué onda? Iván, Ceci. A mí no me dio el tiempo, así que hice las que pude y le entregué. Bueno, pero entregaste. Sí, para ver cómo me ha ido con las que hice, por lo menos. Bien. ¿Te pasó la nota ya o no? Ni idea, ahí me estaba por fijar. Fíjate, no me pasó ninguna info del parcial teórico el profe. Ninguna info. Así que no tengo ni idea. Digo. Bueno, sigamos con esto. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a desglosar. Un medio. M1. B1i al cuadrado más un medio M2 B2i al cuadrado más 0 igual a un medio M1 B1F al cuadrado más un medio M2 B2F al cuadrado más un medio K X cuadrado. Lo que vamos a hacer acá es más que simple también. Lo único que hacemos es sustituir, todos los datos los tenemos y solo va a saltar el valor que necesitamos nosotros, que es el de X. Recuerden que el K es lo que nosotros lo tomamos como dato, que es la constante del resorte de 600 Nm. Entonces vamos a ir un medio (1,6 por 4) más un medio (2,1 por 2,5 más 0 igual a un medio (1,6 kilogramos). Si no lo estoy pagando. 1,6 3 al cuadrado más un medio 2,1 por 1,74 al cuadrado más un medio 600x cuadrado. Si hacemos todo, despejamos y buscamos la x, nos va a dar un valor de 0,173 metros. Y ahí terminó el ejercicio este, que es larguísimo. No lo van a tomar, pero es bueno que lo tengan. Es bueno que vayan viendo un par de ellos. Ahora yo se los envío al grupo.
No sé cómo hacen para entender mi letra. Es horrible la que le mandan los cosas. Bueno, bien. Vamos a ver uno más. Vamos a ver colisión en 2 dimensiones. A ver qué sale. Bueno, ahí estamos. ¿Se ve algo o no? Sí, profe, se ve joya. Bien, Iván. Bueno, dice, un automóvil de 1.500 kilogramos que viaja al este con una rapidez de 25 metros por segundo, choca en un cruce con una camioneta de 2.500 kilogramos que viaja al norte con una rapidez de 20 metros por segundo. ¿Cómo se muestra en la figura? Encuentre la dirección y magnitud de la velocidad del choque después de la colisión y suponga que los vehículos quedan unidos después de la colisión. Bueno, acá está el gráfico. Vamos a ver qué puedo firuletear con el gráfico ese. Hacemos un eje Y, un eje X, un auto, el otro auto, y eso. ¿Vamos? Ahí. Final. Un ángulo. Y largamos con esto. Bueno. Bien. Nos dice que hay una masa de 1.500 kilogramos. Una velocidad de 25 metros por segundo. Y que hay una masa 2 de 2.500 kilogramos con una velocidad de 20 metros por segundo. Entonces, nosotros decimos lo siguiente. Ustedes tienen que tener en cuenta que más o menos esta figura, esto es un auto, ¿no? Tengan en cuenta eso, este otro auto. Ahí está la colisión. Ese
Esa figura nos tiene que ayudar a formar ideas de la situación antes y después de la colisión, ¿sí? Porque acá es cuando van unidos, la colisión es acá, perdón. Ahí es la colisión, este es un auto que viene de acá, el otro que viene de acá, en esta dirección, chocan y salen unidos para allá. Entonces, como se consideran los momentos inmediatamente antes, inmediatamente después de la colisión, como definitorios del intervalo de tiempo, se ignora el efecto pequeño de la colisión, ¿sí? Perdón, de la fricción. ¿Estamos? Entonces el sistema de dos autos queda como aislado. Se ignoran los tamaños de los automóviles, se los toma como un bloque, ¿sí? Y queda como una colisión perfectamente inelástica, porque los dos autos quedan unidos después de la colisión. Entonces ahora vamos a empezar a desglosar este ejercicio. Evaluamos la cantidad de movimiento inicial del sistema, ¿sí? En la dirección de X. Vamos a empezar con esto. Tenemos los 1500 de M1, porque es en la dirección de X. 1500 de M1 por los 25 metros por segundo. Bien. Ahora escribimos una expresión para la cantidad de movimiento final en la dirección de X, ¿sí? Esta va a ser igual a la suma de las dos masas, porque acuérdense que van unidos acá, que va a ser 4000 kilogramos por velocidad final por el coseno de este ángulo. Bien, seguimos. Ahora lo que vamos a hacer es igualar la cantidad de movimiento inicial y final en dirección de X. Vamos a igualar estas dos. Vamos a hacer 3,75 por 10 a la cuarta kilogramos sobre segundo igual a 4000 kilogramos velocidad final por coseno del ángulo. Bien, seguimos. A esta ecuación la vamos a llamar 1. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un movimiento inicial del sistema en la dirección de Y. ¿Estamos? Vamos a ver si entra acá. Vamos a borrar esto. Y vamos a hacerlo acá. Sumatorio. Vamos a tener 2500 kilogramos por 20 metros sobre segundo va a ser igual a
5 por 10 a la cuarta kilogramos sobre segundo. ¿Estamos? Y vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Vamos a dejar planteada la final para I. Vamos a dejar planteada la cantidad de movimiento final en la dirección de I. ¿Qué va a ser? Igual a 4000 kilogramos por velocidad final por el seno del ángulo. ¿Estamos? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a igualar las cantidades estas. Igualamos 5 por 10 a la cuarta kilogramos sobre segundo igual a 4000 kilogramos por velocidad final por el seno del ángulo. Bien, ¿se entendió hasta ahí? Ahí vamos. Bueno, ahora vamos a borrar. Vamos a borrar y lo que vamos a hacer ahora, vamos a dividir la ecuación 2 con la ecuación 1 y resolver el ángulo. ¿Sí? Vamos a hacer 4000 kilogramos, velocidad final, seno, sobre 4000 kilogramos, velocidad final, coseno esto va a ser igual a tangente del ángulo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser dividir lo que tenía, los valores que teníamos antes, 5 por 10 a la cuarta kilogramos sobre segundo sobre 3,75 por 10 a la cuarta kilogramos sobre segundo. Eso nos va a dar un valor de 1,33. Ese va a ser la tangente del ángulo. Si nosotros hacemos de inversa, nos va a dar un ángulo de 53,1 grados. ¿Estamos? Entonces lo único que hacemos ahora, podemos utilizar la ecuación 1 o la ecuación 2. Usamos la ecuación 2 para encontrar el valor de la velocidad final. Hacemos 5 por 10 a la cuarta kilogramos metros sobre segundo sobre 4000 kilogramos, velocidad final, por el seno de 53,1. Eso le va a dar 15,6 metros sobre segundo. Y listo. Ahí terminamos el ejercicio y terminamos la clase de hoy. Este no lo tenía pasado en hoja, yo lo paso en hoja y se los envío ahora en un ratito. ¿Estamos?
Bueno, hagan los ejercicios de la guía ustedes. Yo les voy a ir metiendo de otro lado, cosa de que no sean los mismos. ¿Sí? Nos vemos el miércoles que viene y hoy subo la clase a YouTube. ¿Sí? Dale, buenísimo, profe. Dale, Iván, te agradezco muchísimo. Después Dale, veo, profe. después avísame, Iván, mándame WhatsApp para ver cómo te fue en el teórico. Dale, gracias, profe. Un abrazo, que estén bien. Un abrazo, Hasta nos vemos. luego. Chao, chao.